Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión hablaremos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Para esta primera parte, que designamos como clase 0, nos vamos a introducir en la definición de una ecuación diferencial, su terminología y sobre todo cómo identificar cuándo es una ecuación diferencial y sus diferentes notaciones. Así que quédate en el video y comencemos. Primeramente vamos a hablar lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Según la definición, es una ecuación que involucra derivadas de una función desconocida, donde esas funciones las llamaremos variables dependientes y que van a depender simple y sencillamente de una sola variable, conocida como variable independiente. Podemos ver la notación de una ecuación diferencial y podemos ver que están dependiendo ambas de una sola variable. Para entender más esta definición, vamos a necesitar aprender conocimientos previos que deberíamos de manejar, como qué es una ecuación, qué es una derivada y qué es una función. Entonces vamos a hablar de algunos conocimientos previos. Primeramente, ¿qué es una ecuación? Un concepto súper pequeño y fácil de entender. Es una igualdad de dos términos. Allá en álgebra nos enseñaban que si teníamos una ecuación de esta magnitud, decíamos que la ecuación era primeramente tendría que ser una igualdad. En este caso es una igualdad y debe de haber variables o una variable. En este caso es la variable x. ¿Qué número debería de ser el valor de x para que esta ecuación se cumpliera? Entonces nosotros obviamente hacíamos un proceso algebraico y despejábamos, pero entendíamos que la parte para encontrar que esta ecuación sea igual a 5, decíamos que x tendría que valer 3. Al colocar 3 más 2, sabíamos que era 5. Entonces se cumplía la ecuación. Entonces, simple y sencillamente, decíamos que x igual a 3 es solución de la ecuación. Y así encontrábamos los valores que hacían que esta igualdad se cumpliera. Una vez ya hablamos de ecuaciones, ahora vamos a hablar de otra cosa que mencionó la definición, que fueron las funciones. Es muy importante que recordemos todo esto si al final nos vamos a dar cuenta por qué la importancia de saber este tipo de conceptos para poder entender lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Bueno, recordando un poco el concepto de función, es una relación de dos variables, x y y, que ya la llamábamos dominio, rango, codominio, donde una de las variables la llamábamos la variable independiente y la otra se llamaba variable dependiente. Cuando nosotros nos mencionaban las funciones, voy a escribir cualquier función acá, en este caso voy a escribir la función y igual a x más 2. Esta era una función súper sencilla, una función lineal, y nosotros lo que teníamos que identificar era quién era la variable dependiente y quién era mi variable independiente. Notemos que para yo encontrar los valores de y, yo necesito saber quiénes son los valores de x. Entonces, con esa parte podemos notar que y es mi variable dependiente. ¿Por qué? Porque todos los valores de y van a depender siempre del valor que esté en x. Por ejemplo, si yo aquí digo que x vale 1, voy a saber cuánto vale y. Y vale 3. Si x vale 2, yo voy a saber que y vale 4. ¿Sí? Entonces puedo notar que los valores de y los voy a determinar a partir de los valores que yo encuentre en x. También escribamos otra función, tal vez no de esta misma manera, la vamos a escribir así, t igual a x menos 3. También acá vemos que para encontrar los valores de t necesito saber los valores de x. Entonces yo puedo identificar a simple vista que t es mi variable dependiente y x va a ser mi variable independiente. Lo mismo que en la parte anterior, para encontrar el valor de t necesito saber cuánto es el valor de x. Por ejemplo, x es igual a 1, entonces voy a encontrar que t vale negativo 2 y así sucesivamente. También se nos explicaban que las funciones se podían escribir de diferente forma. En este caso voy a escribir esta función de otra forma que también es válida. Por ejemplo, decir f de x igual a x más 2. En álgebra nos explicaban que también podría escribir esta función en términos de fx, donde yo encontraba la función que dependía de los valores de x. Lo mismo acá
que podríamos escribir la función como un g de x igual a x menos 3. Aquí en ecuaciones diferenciables es muy notorio que las funciones se pueden escribir de la siguiente manera, es decir, encontrar y de x. Escribirlo de esta manera, podría escribir la función y también es otra forma de escribirlo porque es una función que depende de x. Lo mismo acá, la función de t lo puedo escribir como un t de x igual a x menos 3. Estas son notaciones de cómo podríamos escribir la función y realmente entender qué es una función. Ya por último, recordamos qué es la derivada. La derivada de una función es la tasa de cambio de una variable dependiente con respecto a la variable independiente. Si nos fijamos bien en todos los conceptos que hemos mencionado anteriormente, siempre hablamos de una variable dependiente y una variable independiente, porque al momento de resolver una ecuación diferenciable es muy importante identificar quién es mi variable dependiente y mi variable independiente al momento de resolverla. Vamos a hablar de las derivadas. Las derivadas, por ejemplo, las funciones que estábamos mencionando anteriormente, teníamos la función y igual a x más 2. Si yo quería encontrar la derivada, lo poníamos y igual a una prima y la derivada de esta función era igual a 1. Una derivada, como lo dices, este concepto es una función, es una tasa de cambio. Es como un cociente de una variable dependiente y una variable independiente. Entonces voy a escribir esta derivada que la puedo escribir de otra forma. ¿Cómo lo podría escribir? Bueno, como es una tasa de cambio entre la variable dependiente, ya sabemos que mi variable dependiente en esta función es y. Entonces pongo diferencial de y, la d significa el diferencial, entre la variable independiente que es diferencial de x. Esto es igual a 1. Esta es una forma en la que yo puedo denotar la derivada. También teníamos la otra función que era t igual a x menos 3. Al sacar su derivada es igual a 1 y si queremos hacer la derivada en forma de tasa de cambio solo ponemos la variable, en este caso dependiente, que es t, entre la variable independiente que es x, igual a 1. Aquí está la notación. Podemos denotar entonces que las derivadas pueden ser escritas de esta manera o de esta otra manera. También incluso en física, en otras clases se puede escribir como y puntito. Entonces notemos que ya tenemos las derivadas de nuestras funciones. Ahora vamos a retomar nuestra definición de ecuación diferencial ordinaria y notemos que lo que nos plantearon desde el inicio son las derivadas que nosotros sacamos ya al final de esas funciones y y la función t, que eran las funciones desconocidas que menciona la ecuación y que son sus derivadas. Realmente nosotros sacamos las derivadas de esas funciones desconocidas y también concluimos que tanto y como t eran variables dependientes, lo que está diciendo la ecuación, la definición de ecuación diferencial. También que ambas dependían de esta variable, que la variable era la variable independiente x. Ahora vamos a resolver ejemplos donde podamos ver si es una ecuación diferencial, si cumple estas características. Ahora vamos a identificar si es una ecuación diferencial ordinaria, si cumple las características. ¿Y cuáles son las tres características principales para que cumpla que es una ecuación ordinaria? Número uno, que sea primeramente una igualdad, ¿sí? Que sea una igualdad. Luego de que se puedan escribir las derivadas o que existan las derivadas en esta ecuación diferencial. Y la número tres, que las funciones dependan solo de una variable, no pueden depender de varias variables. Entonces comencemos con el primer ejemplo, dy de x más dt de y. Si nos fijamos, la variable y, que es la variable dependiente, está dependiendo de x. Y la variable t está dependiendo de la variable y. Esto no es una ecuación diferencial ordinaria porque están dependiendo de variables diferentes. Una está dependiendo de x y la otra está dependiendo de y. Y debe de depender solo de una sola variable. Por eso esta no sería una ecuación diferencial. Vamos con esto, no importa cómo esté denotado, en este caso está y' de x, me está diciendo que esta y está dependiendo de x, luego está y de x es igual a 2y. Es una igualdad, están las derivadas y están dependiendo de la misma variable.
entonces esto sí sería una ecuación diferencial ordinaria. En este caso, sí cumple que es una igualdad, pero no existen las derivadas en esta ecuación. Miren, no hay derivadas, por lo tanto, esto no es una ecuación diferencial. Y por último, aquí tengo la segunda derivada, que depende de x, y la primera derivada que depende de x. Entonces, esta sí es una ecuación diferencial porque ambas están dependiendo de la variable x. Si te gustó el video, dale like y déjame tu opinión en la barra de comentarios y no olvides suscribirte.